Imagine ser seleccionado para una misión que pocos pueden cumplir, un propósito divino y único. Ser elegido por Dios es un privilegio, pero también viene con desafíos que pueden parecer insuperables. En este video, exploraremos por qué aquellos que son elegidos por Dios frecuentemente enfrentan más dolor y sufrimiento que otros cristianos. Si alguna vez te has preguntado por qué tu camino ha sido tan arduo, prepárate para encontrar respuestas y renovar tu esperanza. Dios ve algo especial en ti, algo que tal vez ni tú mismo puedas ver. Él te fortalece para que permanezcas firme hasta el final, sin importar lo difícil que sea el camino. Ser elegido para una misión divina es un honor inmenso. Piensa en esto. Entre miles de millones de personas, Dios te miró y dijo: "Este es mi instrumento". En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 30, está escrito: "Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó". Ser llamado por Dios es una señal de que tienes un gran propósito que cumplir. Pero con ese propósito viene la necesidad de sacrificio. Cumplir esta misión a menudo significa separarse de personas y cosas que amas. Este proceso puede ser doloroso y parecer un gran sufrimiento. Imagina dejar atrás comodidades y relaciones que valoras profundamente. Sin embargo, cada separación y cada desafío tienen un propósito divino. Dios te está moldeando para algo más grande. Él te está preparando para cumplir una misión que solo tú puedes realizar. En este video, profundizaremos en las razones por las cuales los elegidos enfrentan tanta adversidad. Estás a punto de descubrir que tu sufrimiento no es en vano. Por el contrario, cada desafío es una preparación, un paso hacia un destino grandioso que Dios ha reservado para ti. Cada dolor y cada lágrima tienen un significado profundo. Entenderás cómo estas dificultades están construyendo una fe inquebrantable y un carácter digno del llamado que has recibido. Prepárate para un viaje de descubrimiento y renovación. En cada punto que discutamos, verás que Dios está contigo en cada paso del camino, transformando tu sufrimiento en fortaleza y tu dolor en propósito. Vamos juntos a desvelar el misterio de por qué los elegidos de Dios sufren más y encontrar esperanza en medio de las tormentas. Quédate conmigo hasta el final de este video y verás que hay un plan divino para cada desafío que enfrentas. Antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal. Al suscribirte, además de ayudarnos, no te perderás ninguno de nuestros contenidos edificantes y podrás seguir creciendo en tu jornada de fe. Juntos, podemos hacer la diferencia y difundir la palabra de Dios a más personas. Cuando pensamos en ser elegidos por Dios, es fácil imaginar que eso traerá solo bendiciones y facilidades. Sin embargo, la realidad es que ese llamado frecuentemente viene acompañado de grandes desafíos. La preparación para cumplir la misión divina es intensa y necesaria. Vamos a profundizar más en este concepto, comenzando con el ejemplo supremo de Jesucristo. Jesús, nuestro Salvador, pasó por un ayuno de 40 días y noches en el desierto. Enfrentó tentaciones directamente del diablo. Resistió el hambre, el cansancio y la soledad. ¿Por qué Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que pasar por esto? Porque esta experiencia fue esencial para fortalecerlo para su misión final, la crucifixión. Imagina estar solo en el desierto, sin comida ni agua, con pensamientos de desistir constantemente acechándote. Jesús tuvo que alejarse de todos sus amigos y familiares, aislándose completamente. Necesitó enfrentar sus limitaciones humanas para emerger más fuerte, mental y espiritualmente. Fue a través de esta dura prueba que Él ganó la fuerza necesaria para soportar el dolor inimaginable de la cruz. Durante estos 40 días, Jesús fue tentado de varias maneras. Satanás le ofreció poder, riqueza y confort, intentando desviarlo de su camino. Pero cada tentación que Jesús resistió fortaleció su determinación y fe. Él mostró que, incluso en su forma humana, podía superar las pruebas más difíciles con la ayuda de Dios. Esta experiencia en el desierto fue un entrenamiento riguroso. Así como un soldado pasa por un entrenamiento intenso antes de ir a la batalla, Jesús también tuvo que ser preparado para enfrentar la mayor batalla de todas, la redención de la humanidad. Y este entrenamiento no fue solo físico, sino también espiritual y emocional. Ahora,
Vamos a profundizar en la historia de David, un ejemplo poderoso de cómo Dios usa desafíos y soledad para moldear a sus elegidos. Cuando David fue ungido como rey, era solo un joven pastor. Sin embargo, le tomó 20 años asumir el trono, tiempo en el que pasó por un intenso periodo de entrenamiento y preparación marcado por dolores y dificultades. David fue elegido por Dios mientras aún cuidaba de las ovejas de su padre. En 1 Samuel, capítulo 16, vemos que fue ungido como rey, pero no asumió inmediatamente el trono. En cambio, David volvió al campo, donde enfrentaba peligros diarios como leones y osos. Cada batalla no solo probaba su valentía, sino que también le enseñaba a confiar en Dios para protección y victoria. En los campos, David estaba frecuentemente solo. Sus únicos compañeros eran las ovejas y Dios. Esta soledad forzada fue una herramienta esencial para su crecimiento espiritual y emocional. Pasaba horas conversando con Dios, escribiendo salmos y desarrollando una fe profunda e inquebrantable. La soledad permitió que David construyera una relación íntima con Dios, preparándolo para los desafíos futuros. Durante este tiempo, David aprendió a ser paciente y a esperar el tiempo de Dios. Cada victoria sobre un animal salvaje lo preparaba para enfrentar enemigos más formidables en el futuro. Dios estaba moldeando su carácter, enseñándole habilidades de liderazgo y confianza. David estaba en una escuela divina, donde cada desafío servía para fortalecerlo. Incluso después de ser ungido, David fue llamado para servir al rey Saúl. Tocaba el arpa para calmar los espíritus perturbados de Saúl y servía como su escudero. A pesar de saber que era el elegido para ser el próximo rey, David sirvió con humildad, aprendiendo valiosas lecciones sobre servicio y sumisión. Dios usó este tiempo para enseñar a David sobre humildad y paciencia. La vida de David tomó un giro dramático cuando Saúl, movido por la envidia y el miedo, comenzó a perseguirlo. David tuvo que huir, viviendo como un fugitivo durante muchos años. Se escondió en cuevas, vagó por desiertos y buscó refugio entre los enemigos de Israel. Durante este tiempo, experimentó la verdadera soledad y desamparo, sintiéndose muchas veces abandonado y sin esperanza. En una cueva en Adulam, David encontró un momento de respiro. Aquí comenzó a reunir un grupo de seguidores, hombres que también estaban huyendo o descontentos con Saúl. David se convirtió en líder de estos hombres, aprendiendo a inspirar y cuidar de su grupo en medio de las adversidades. Esta experiencia fue crucial para su desarrollo como líder. Todas estas experiencias, la soledad en el campo, el servicio a Saúl, la huida y la vida en Adulam, fueron fundamentales para moldear a David. Dios usó cada dificultad para fortalecer su carácter y prepararlo para la responsabilidad de ser rey. David aprendió a confiar en Dios en todas las circunstancias, a ser paciente y a buscar la orientación divina en todas sus decisiones. Si estás disfrutando de este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar un me gusta en este video. Esto nos ayuda a llegar a más personas con estos mensajes inspiradores y a seguir trayendo contenido edificante para ti. Tu participación es muy importante para nosotros. Después de entender cómo la preparación rigurosa es esencial para los elegidos de Dios, exploremos la segunda razón por la cual estos individuos enfrentan más sufrimiento: la prueba de fe. La fe no es solo una creencia, es la confianza absoluta en Dios, incluso cuando todas las circunstancias indican lo contrario. Para los elegidos, esta fe debe ser inquebrantable, y Dios muchas veces permite que pasen por pruebas para fortalecer esta confianza. Abraham, frecuentemente llamado padre de la fe, enfrentó una de las pruebas más difíciles registradas en la Biblia. Su historia, encontrada en Génesis capítulo 22, es un poderoso ejemplo de cómo Dios prueba la fe de sus elegidos. Esta prueba no fue solo una prueba de obediencia, sino un profundo examen de confianza inquebrantable en Dios, incluso frente a la tarea más dolorosa imaginable. Abraham había recibido una promesa de Dios: sería el padre de una gran nación. Esta promesa parecía imposible por muchos años, pues él y su esposa, Sara, eran ancianos y sin hijos. Sin embargo, Dios realizó lo imposible, y Sara dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. Isaac representaba el futuro, la realización de las promesas divinas y la esperanza de generaciones por venir.
Entonces Dios hizo una solicitud aparentemente inexplicable. Toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre una de las montañas que yo te diré. Esta petición debió sonar devastadora para Abraham, el hijo por el cual había esperado tanto tiempo, la promesa realizada, ahora debía ser sacrificado. La orden era clara y directa, pero lo que Dios estaba pidiendo parecía contradecir la misma promesa de hacer de Abraham el padre de una gran nación a través de Isaac. Abraham obedeció sin vacilación visible. Se levantó temprano, preparó el asno, cortó la leña para el sacrificio, y acompañado por Isaac y 2 siervos, partió hacia la tierra de Moria. Durante esta caminata de 3 días, cada paso debió ser un tormento. Abraham cargaba en su corazón el peso de lo que estaba a punto de hacer. Sabía que, al final de este viaje, tendría que sacrificar a su amado hijo. Cuando llegaron al lugar que Dios había indicado, Abraham dijo a sus siervos: «Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y después de adorar, volveremos a vosotros». Nota la confianza implícita en la promesa de retorno. Abraham creía que, de alguna manera, Dios proveería y cumpliría su... Jeremías, capítulo 29, versículo 11 al 14. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio, y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Juan, capítulo 3, versículo 16 al 17. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Juan, capítulo 8, versículo 34 al 36. Ciertamente, les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el Hijo sí se queda en ella para siempre. Así que, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Malaquías, capítulo 3, versículo 10 al 12. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Marcos, capítulo 11, versículo 22 al 25. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí
y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda, de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre, que está en el cielo, les perdone a ustedes sus pecados. Josué, capítulo 1, versículos 6 al 9. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Filipenses, capítulo 4, versículo 19 al 20. Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Salmos, capítulo 37, versículo 3 al 11. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él, y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Refrena tu enojo, abandona la ira. No te irrites, pues esto conduce al mal, porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Dentro de poco, los malvados dejarán de existir. Por más que los busques, no los encontrarás. Pero los desposeídos heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Salmos, capítulo 50, versículo 14 al 15. Ofrece a Dios tu gratitud. Cumple tus promesas al Altísimo. Invócame en el día de la angustia. Yo te libraré, y tú me honrarás. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 5 al 7. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré el derecho a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Apocalipsis, capítulo 2,
versículo 10 al 11. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 17. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré del maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca, en la que está escrito un nombre nuevo, que solo conoce el que lo recibe. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 26 al 29. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre, y él las gobernará con puño de hierro. Las hará pedazos como a vasijas de barro. También le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis, capítulo 3, versículos 5 al 6. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10 al 13. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto. Aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios,